Avancemos entonces con la maximización de esta expresión de acá. La voy a copiar para pegarla enseguida en la próxima página. Entonces, en esta cápsula vamos a realizar la maximización de la SNR, razón señal ruido, en el combinador, en la salida del combinador MRC. Y de lo que se trata es de maximizar la expresión que tenemos aquí. ¿Cómo se maximiza esto? Bueno, esto se puede realizar con la desigualdad de Schwartz. Entonces, aplicando la desigualdad de Schwartz, a la expresión anterior, y tal vez recordar brevemente la desigualdad de Schwartz dice que si uno tiene un vector X, producto punto, otro vector Y, y el resultado magnitud o valor absoluto al cuadrado, eso, según Schwartz, según la desigualdad de Schwartz, es menor o igual que la norma, la magnitud del vector X al cuadrado por la magnitud del vector Y al cuadrado. Entonces, si es que tomamos por vector X a nuestro vector H, y si tomamos por vector Y a nuestro vector U traspuesto conjugado, entonces podemos reescribir esta expresión de arriba de la siguiente forma. Gamma queda como menor o igual que gamma barra de el vector X, que es H al cuadrado, norma al cuadrado, por el vector Y, que es U traspuesto conjugado al cuadrado, y todo eso dividido por lo que ya está, U al cuadrado, que también es lo mismo que U traspuesto conjugado al cuadrado. Así que estas dos expresiones se cancelan y esto simplifica fuertemente el resultado. Entonces obtenemos que gamma es igual a, o es menor o igual que, gamma barra por los coeficientes de canal norma al cuadrado, que es igual a la suma de R igual 1 hasta NR de gamma barra por fuera y cada uno de los coeficientes HR check al cuadrado por dentro de la suma. Para referencia futura vamos a llamar esta ecuación 2 asteriscos celeste. Ya la vamos a usar de nuevo. Ahora, la desigualdad de Schwartz no solo establece que aquí hay una desigualdad en esta relación, sino que también establece las condiciones bajo las cuales se cumple la igualdad. Y eso es interesante porque hemos ahora impuesto Schwartz para poner una desigualdad en gamma, pero si tenemos las condiciones para igualdad, podemos encontrar las condiciones bajo las cuales se maximiza
la razón señal a ruido. Entonces, según Schwartz, la razón señal a ruido, gamma, se maximiza con la relación vector y igual k por vector x traspuesto conjugado. Es decir, x e y deben ser linealmente dependientes con k una constante arbitraria. Y esto aplicado al caso de nuestros vectores u traspuesto conjugado para y, h para x, es decir exactamente lo siguiente, que u traspuesto conjugado es nuestro vector y, acá vector y, es igual a k veces por h traspuesto conjugado, que es nuestro vector x traspuesto conjugado. Entonces aquí un pequeño comentario al margen por la forma que hemos definido nuestro combinador, el combinador MRC, y con eso me refiero específicamente a esta forma, a esta arquitectura, donde los coeficientes en las ganancias del combinador son los U complejos conjugados. Hemos definido U tal que su complejo conjugado es el que opera a nivel de las ganancias. Y eso es intencional, eso va a ir revelándose más adelante porque es una buena idea hacerlo así, y lo que estamos haciendo es ser consistentes con esa anotación desde estos primeros desarrollos del combinador MRC. Entonces, por la forma que hemos definido este combinador y sus coeficientes U, lo que nos interesa determinar los U asterisco, es decir, el vector U traspuesto conjugado. No necesariamente a estas alturas nos interesa determinar el vector U. Es decir, acá efectivamente tenemos la solución que estamos buscando, que son los U traspuestos conjugados, que es esencialmente tomar alguna constante arbitraria y multiplicar a los coeficientes de canal traspuestos conjugados. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es un valor preferido tal vez para esa constante k? Y aquí vamos a simplemente arbitrariamente usemos k igual la raíz de la razón señal a ruido media del ambiente igual a la raíz de E símbolo partido por n 0. Y en ese caso, entonces, tenemos que cada uno de los coeficientes utongo asterisco, y ahora ojo que estoy llamando los tongos para enfatizar de que son óptimos. Entonces voy a poner aquí el comentario de que estamos hablando de coeficientes óptimos. Ese utongo va a ser igual a la raíz de gamma barra
por el complejo conjugado del coeficiente de canal H. Recordemos ahora otra expresión. Entonces recordemos ahora la expresión triángulo azul que habíamos visto en algunas cápsulas atrás, y simplemente para recordar cuál era esa expresión, era que los gamma R, las razones señal ruido de cada una de las ramas dado los coeficientes de canal, son igual a gamma barra por los HR check al cuadrado, es decir, la razón señal ruido de cada rama es igual a la razón señal ruido media del ambiente ponderada por la energía, si lo quieren así, de cada uno de los coeficientes de desvanecimiento. Entonces, vemos que de esta expresión, los UR asterisco óptimos que hemos formulado acá, la magnitud al cuadrado de esto es gamma barra por HR al cuadrado, es exactamente esto de acá. Entonces vemos que los coeficientes óptimos módulo al cuadrado son también las razones señal a ruido de cada rama. Y ahora sí, con esta observación volvemos a usar esta expresión de acá, y ahora imponiendo estos U óptimos vamos a tener la igualdad acá. Entonces, llevando entonces esto de vuelta a la expresión doble asterisco, encontramos que la razón señal a ruido óptima máxima posible en la salida del combinador MRC es igual a la suma de R igual 1 hasta NR de los gamma barra multiplicado por los HR check al cuadrado. Esa es esta expresión tal cual. Y ahora sí, imponiendo lo anterior, vemos que esto es igual a la suma en R de los UR óptimos conjugados al cuadrado, que por un lado es igual a la norma de los coeficientes U, del vector de coeficiente U, pero por otro lado, y esta es la parte más importante, vemos que esto es igual a la suma de R igual 1 hasta NR de las razones señal a ruido de las distintas ramas. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que al optimizar los coeficientes del combinador para los canales, para los coeficientes de desvanecimiento, los canales que están en efecto en cada rama, la solución óptima produce en la salida una razón señal a ruido máxima óptima, que es igual a la suma de las razones señal a ruido de cada una de las ramas. Voy a poner aquí razón señal a ruido óptima, paréntesis máxima, posible en la salida del combinador MRC, paréntesis con
coeficientes U, R, gorro, asterisco óptimos. Entonces, tratemos de resumir un poquito estas observaciones como resultado general. Entonces, así, usando para la constante arbitraria K, el valor K igual raíz de gamma barra, que ya habíamos dicho que es igual a raíz de E símbolo partido por N0, resulta que A, los coeficientes U, check, asterisco, sub R óptimos para el combinador MRC son UR gorro asterisco igual a raíz de gamma barra, la razón señal ruido media del ambiente, por el coeficiente correspondiente de canal, H-check complejo conjugado, y esto tiene una forma vectorial que es U traspuesto conjugado es igual a raíz de gamma barra por H vector traspuesto conjugado. Esto es un resultado muy importante, así que lo vamos a enmarcar en un casillero de color lila. De hecho, van a ser dos casilleros de color lila porque son dos expresiones importantes. Y segunda observación B. La razón señal a ruido de la salida del combinador MRC con coeficientes óptimos y aquí voy a enfatizar es la máxima SNR posible. Es gamma es igual a la suma de todas las razones señal a ruido sobre todas las ramas de las razones señal a ruido de rama. Y esto también es un resultado muy importante, así que lo vamos a encasillar igualmente en un recuadro. Y con eso hemos concluido el desarrollo, un desarrollo bien importante en comunicaciones inalámbricas, un desarrollo esencial, fundamental, un resultado fundamental en diversidad de recepción, que es el desarrollo de cuáles son los coeficientes óptimos del combinador lineal MRC que maximizan la razón señal a ruido en la salida. Y al maximizar la razón señal a ruido en la salida, básicamente implica que se está dando la posibilidad de minimizar la probabilidad de error en
la salida. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de estos resultados? Es algo que vamos a estar discutiendo en las cápsulas que siguen.